El cónclave es ese momento en el que ya se encierran con llave, con clave, es lo que significa con llave, completamente encerrados, no tienen acceso a medios de comunicación, ellos no pueden llamar, ni tampoco recibir llamadas porque no tienen dispositivos electrónicos, no saben qué es lo que está pasando afuera, no están escuchando medios de comunicación, ni radio, nada. Ellos están completamente aislados para que definan quién va a ser el papa y obviamente el objetivo es que lo hagan dentro de un ambiente muy espiritual. Precisamente hablando de cónclave, ¿a los cuántos días podríamos definir si ese cónclave está dividido por las demoras, precisamente entre conservadores Muy buena y... pregunta. Es fácil y hay un promedio histórico de máximo 4 días. El conclave pasado duró 2 días. Yo me atrevería a decir que este conclave va a ser muy rápido. No le doy más de 2 días y medio, porque lo que usted dice es cierto. El termómetro de la unidad de la iglesia o su división estará medido en cuánto dura el conclave. Si el conclave dura más de 3 días, quiere decir que están agarrados duro adentro, que hay dos fuerzas mínimo en choque muy pesadas, dos placas tectónicas de la iglesia chocando una contra la otra. ¿Por qué? Porque en el primer día de encierro se vota solo una vez. A partir del segundo día se vota 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde. Es decir, en 3 días tendrían más de 7 votaciones, lo cual sería una señal de que hay una división grande. Generalmente se usa que el primer día en la primera votación es simplemente voten como creen, sin mayores intereses. En una segunda votación es quiénes se perfilan. En una tercera, quiénes se quedan y quiénes se van consolidando. Y en una cuarta ya es búsqueda de mayorías. Hay una cosa sabia que la gente hay que explicarle. El Papa se elige con 2/3 más 1 de los cardenales asistentes al cónclave. Sobre el hipotético caso de 137, y digo hipotético porque generalmente por una enfermedad, por una cosa de último momento, 1 o 2 cardenales no entran. Pero supongamos que entren los 137, el Papa estaría necesitando, el nuevo Papa, entre 91 y 94 votos más o menos. ¿Eso por qué? Porque lo que la iglesia busca es consenso, no busca la mitad más uno, busca consenso, es demostrarle al mundo que fue la inmensa mayoría y no una simple mitad más uno la que elige al jerarca de la Iglesia Católica, al heredero de la barca de San Pedro. ¿Qué viene ahora para la Iglesia Católica luego del funeral del Papa? En el novenario, pero también el Congreso o Asamblea de los Cardenales, luego el Colegio Cardenalicio, los electores pues van a cónclave, se hace la elección. Cuéntenos un poco también de este proceso y el protocolo que se sigue dentro de la Iglesia. Perfecto. Yo creo, o sea, se puede dividir en tres momentos fundamentales. Uno, es todo lo que tiene que ver con el funeral del Papa, que en este caso pues es Francisco, el funeral del Papa que equivale a más o menos una semana. Luego viene un periodo que se llama el momento de las congregaciones, que es donde se reúnen los cardenales que van llegando, electores y no electores. Saben ustedes que o sea, cardenales hay 200 y pucha, son muchos, pero solamente son electores los que tengan menos de 80 años, son los que van a entrar después al cónclave como tal, a la elección. Pero en este momento, o sea, la segunda semana, diríamos después de los funerales, vienen las congregaciones y en esta participan todos los cardenales. ¿En qué consiste? Es un periodo en el que ellos, que conocen muy bien toda la realidad de la iglesia porque están prácticamente en todos los continentes, son cardenales de las principales ciudades del mundo, son cardenales que están en las secretarías del Vaticano, o sea, conocen muy bien la realidad de la iglesia y entonces durante lo que llaman las congregaciones van a estar hablando de cuál es la situación del mundo, de la iglesia, cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera del próximo papa. Entonces yo creo que mejor que nadie, ellos son los que conocen esta situación. Ahora, estas congregaciones son de carácter privado,
no tan cerrado como el cónclave, porque de hecho se puede dialogar, entre ellos tienen la posibilidad de dialogar unos con otros, se va escuchando a cada uno, cada cardenal elector tiene la posibilidad de hablar 7 minutos en una de estas congregaciones. Y entonces ese cardenal expresa un poquito su manera de entender la iglesia, de decir, mira, yo pienso un poquito como lo que yo acabo de hacer, pero a un nivel mucho más profesional. No un sacerdote como yo, o sea, estas personas realmente tienen una idea de iglesia mucho más amplia. Y entonces dan su opinión de acuerdo a lo que han vivido, de acuerdo al contexto en el que se encuentran. Y parece ser que los 2 últimos papas fueron elegidos, y quizás Juan Pablo también. Los últimos papas han sido elegidos gracias a lo que dijeron justamente en ese periodo de las congregaciones. Especialmente el Papa Benedicto XVI, que, es decir, o sea, es un hombre de una inteligencia increíble, y señaló que el problema número 1 durante ese periodo era el relativismo moral, el relativismo del mundo donde todo es válido. Creo que Juan Pablo II también, yo creo que se conquistó muchos corazones durante ese momento, porque piensas tú que Juan Pablo Caro Wojtyła era perdóname decirlo así, pero un don nadie. Era un muchacho, además que tenía 59 años, o sea, para el grupo de los cardenales es un peladito, como decimos en Colombia. Es un decir, muchacho. él no estaba dentro de los papables que llaman, ¿no? Entre los favoritos, cero. Sí, para nada. Yo creo que el único que más o menos sí se sabía más o menos que posiblemente era Benedicto. Pero Wojtyła, con Francisco no pasó tampoco, ¿no? O sea, Francisco estaba entre los favoritos cuando eligieron a Benedicto, pero no cuando eligieron a Francisco propiamente en el 2013, sí. Claro, porque lo veían también que ya tenía buena edad, o sea, fue elegido a los 76 años, y ya 76 años ya es una edad bastante considerable, pero mira, llegó hasta los 88, duró bastante, entonces, y yo creo que esto sí lo he escuchado, que el Papa Francisco, en vez de quedarse, a ver, parece ser que la mayoría de cardenales estaban hablando mucho de los problemas de la curia vaticana, de la organización en el Vaticano, mientras que Francisco como que dio una perspectiva diferente y dijo, miren, porque en vez de centrarnos tanto en estas problemáticas, o sea, ¿cómo dejamos de pensar tanto en nuestros pequeños problemas de iglesia y más bien nos abrimos al mundo y todas sus dificultades, ¿no? Mirar el problema de los migrantes, mirar el problema de los pobres, mirar el problema de los aislados, de los despreciados en este mundo. Hoy día que tenemos toda esta realidad de chicos y chicas que no se sienten entendidos, queridos, escuchados. Entonces, yo creo que ese fue el mensaje que él dio en las congregaciones, y les pareció como que sí, como que decían, bueno, este hombre como que realmente tiene un programa en mente, sabe qué es lo que se requiere ahorita. Precisamente yo creo que por eso fue que le dieron este voto de confianza, y lo hizo, digamos, ese fue su plan de gobierno, digamos así, y lo hizo básicamente. Entonces ahorita quizá puede llegar a ser la sorpresa de quién entre los cardenales tiene esa claridad de decir efectivamente qué es lo que se requiere en este preciso momento de la historia para ser elegido. Y después de esa semana o casi 2 semanas de las congregaciones, ahora sí viene el cónclave. Son esos 3 momentos: funeral, congregaciones y cónclave. Pero más allá de quién sea elegido, ¿cree que ese legado de Francisco va a continuar? También esas posturas que él ha venido cambiando dentro de la iglesia y las reformas que igualmente él quería dentro de el clero, digamos, en temas de mujeres, participación en el clero, también sus posturas frente a los migrantes, en temas de cambio climático, medio ambiente. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo queda la iglesia con la partida del Papa Francisco y esos retos a futuros para el próximo Papa? Claro que sí, con el fallecimiento del Papa Francisco quedan muchas tareas, por supuesto, para seguir adelante. En cuanto a lo primero que me consultaba, muy posiblemente haya continuidad con el legado de Francisco, ya que el colegio cardenalicio
que está compuesto por 138 purpurados. El 80% de este colegio cardenalicio, de los obispos que están allí, han sido nombrados por el Papa Francisco, lo que quiere decir que eso muy posiblemente sea garantía de que haya una continuidad en sus obras, en su pensamiento, en sus propuestas. Lo otro es que muchas veces nosotros esperamos que las reformas en la iglesia se den al ritmo de los tiempos de hoy, que son tiempos muy acelerados, que todo cambia, todo pasa rápido y se constituyen en modas. La iglesia nunca ha funcionado así. No porque sea supremamente lenta, sino que se dan movimientos con mucha cautela. Sin embargo, hay que reconocer una cosa muy importante que ha promovido el Papa Francisco. Más allá de lo que todos esperan, Francisco ha promovido cambios estructurales sustantivos. Yo quisiera agregar algo importante ahí, y es que la gente, católica o no, debe tener siempre en cuenta que la disputa que hay dentro de un cónclave es tanto política, porque el Papa es un jefe de Estado, el Papa a elegir es un jefe de Estado, y es tanto de fe, en tanto el Vaticano, dentro del Vaticano se rigen las almas, ahí hay un tema también de religión, de fe. Entonces, estas dos tendencias van a estar siempre presentes allí, y cuando se hagan los análisis se tienen que tener en cuenta estas dos dimensiones del hombre que va a dirigir el trono de San Pedro. Bueno, justamente lo que decía Cetina, unas también disputas, ¿no?, que se van a ir midiendo en ese cónclave, y también lo que hablábamos en una ocasión con Camilo Chaparro, esos demonios internos en la misma iglesia que pues se van a estar librando allí en ese cónclave. Este cónclave va a ser el más universal de la historia. Van a estar representados casi 65 países, 137 cardenales, repito, 110 elegidos por Francisco, la mayoría de ellos de la periferia mundial, de los países más lejanos a Europa, de los países más pobres van a estar representados. Esto es inédito en cuanto a la universalidad en la historia de la iglesia, de tantos países, tantos cardenales del tercer mundo, de la periferia. Los retos que tiene la Iglesia Católica también a nivel político, el próximo Papa, que se tendría que enfrentar a nivel también no solo religioso, sino también en la esfera mundial, global, política. Yo creo que sería en la misma línea. Nosotros tenemos una profunda problemática en el mundo actual de violencia y de guerra. El Papa Francisco, con sus últimas palabras, puso el acento en la importancia de acabar con la guerra. Y creo que eso es una de las insistencias que debe tener el próximo Papa. Lo otro sería una iglesia mucho más abierta al mundo, una iglesia abierta que pueda ser participativa, que pueda ser dinámica, que pueda atender a los favoritos de Dios, a los más pobres y a los más desvalidos. Y esto es importante, una iglesia misericordiosa, una iglesia que permita el perdón, que permita el cambio, que permita que el corazón humano acoja al marginado, al migrante, al que sufre la guerra, al que no tiene recursos suficientes. Eso creo que sería como los grandes retos. Y por último, continuar la labor que había mencionado ahora, la labor de la iglesia sinodal. Una iglesia participativa que no sea jerárquica, vertical, sino que sea una estructura horizontal que permita la participación de los laicos como nosotros, también de las mujeres, de los movimientos sociales diversos, que también tienen una palabra, que tienen una voz también que decir en la construcción de una iglesia diferente, que acerque al pueblo, no que lo espante, no que lo escandalice, sino que sea un pueblo que se sienta profundamente conectado con el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio y por supuesto del próximo Papa, que tendrá mucho que decir. Hoy día, en un mundo
con todos los problemas que tiene con los inmigrantes, la mayor cantidad de pobres y un mundo sin mucha esperanza, el cónclave sobre esas necesidades analiza qué clase de papa tiene. Y creo, por lo que usted acaba de decir, que cuando el Papa Francisco eligió a 4 de cada 5 cardenales, es decir, de los 137, 110 los nombró él, es claro que hay un continuismo. Pero la gran pregunta que ahora discutíamos aquí en privado con Exeomo es: el ala ultraconservadora que existe, que ha existido históricamente, que perdió en el último conclave cuando llegó a Francisco, ¿ha desaparecido? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan poderoso va a ser su influencia en esto? Ese es el pulso que se viene. Y lo que esbozaba ahora Exeomo, hay un pulso político. Son seres humanos. Es una elección y allí la política está presente. Sí, yo creo que siguiendo la idea de lo que se plantea acá sobre si los 12 años de papado le fueron suficientes al Papa Francisco para debilitar esta tendencia ultraconservadora en el Vaticano, hay que agregarle además el giro que está tomando la geopolítica hoy a nivel mundial. El reto lo deben definir una vez pasa el sepelio y entramos en la etapa de los consejos generales. Los consejos generales es la reunión de todos los cardenales electores y no electores para mirar el estado de la iglesia y el estado del mundo. Ahí van a perfilar el papa que necesita el mundo y el papa que necesita la iglesia. Ese es en la práctica, en la logística, lo que está pasando. Ya encerrados en el cónclave es otro universo. El reto, no sé cómo, pero tengo la sensación que un poco va a ser el continuismo, va a ser el gran lema de este cónclave. Digamos que el Vaticano es política. Digamos que el Vaticano tiene un jerarca que es, a la vez de jefe de Estado, es el patriarca de la fe. Digamos que en estos días de congregación, de asambleas, lo que se está viviendo es una reorganización o encuentros de visiones en torno a la política del Vaticano como Estado también. Ahí se confrontan, y creo que Camilo me puede corregir, dos fuerzas claves, y es el Vaticano como Estado y también la Iglesia como rectora de esa fe que tiene 1.600 millones de almas que lo siguen. Entonces, digamos que conciliar una figura papable o un papa para esos dos aspectos es el reto y lo que implicaría todo lo que se está moviendo en los pasillos del Vaticano que comienzan con estas asambleas previas al cónclave. Manténgase informado a través de nuestros contenidos. También lo invitamos a dejar sus opiniones sobre el tema y a seguirnos en nuestras redes sociales. Si les gustó este contenido, no olvide darle like y compartirlo. Hasta pronto.